Muy buenos días, hermanos, en este hermoso día. Debido a todos los eventos recientes y por someternos a nuestras autoridades y en base a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13, nos hemos visto en la necesidad de cerrar temporalmente la congregación los días domingo. Sin embargo, le agradecemos a Dios por todos los medios digitales, las redes sociales en este caso, para que podamos seguir llevando el mensaje de Dios hasta sus hogares. El día de hoy les quiero compartir un mensaje muy hermoso, el cual se titula No quites la mirada de Dios. Confiamos y esperamos que este mensaje te motive, te aliente, te exhorte y te ayude a seguir adelante en tu caminar con Dios. Dios les bendiga. Vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. En este pasaje bíblico, el Espíritu Santo nos está invitando a tener puesta la mirada en Jesús. Quizá alguien en este momento diga, pero ¿cómo voy a estar mirando a Jesús? Si Jesús está a la diestra del Padre, entonces voy a caminar con la mirada hacia arriba. O si yo invité a Jesús a mi corazón, voy a estar tratando de mirar mi corazón. No. Si nosotros ponemos cuidado, en el capítulo anterior, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante, la Biblia nos está hablando acerca de la fe. Inicia el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y nos cita ejemplos de muchos hombres de Dios que por medio de la fe, hermano, lograron hacer grandes cosas en el nombre poderoso de nuestro Dios. Cuando se llega al capítulo 12, dice el capítulo 12, versículo 1, por tanto, o sea, después de haber tocado el tema de la fe, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos. Se refiere a todos los personajes citados en el libro de Hebreos 11:1. Dice, teniendo esta grande nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, esta carrera la vas a correr puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿a qué hace referencia la Biblia cuando dice puesto los ojos en Jesús? Bueno, hace referencia a depositar la mirada, o sea, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el pasaje bíblico en realidad está enseñando. Hay que depositar, hay que poner la mirada, la fe, hay que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo poner mi fe en Jesús? Bueno, miren, hermanos, la Biblia nos enseña el modo de hacerlo. Si nos vamos al al Evangelio, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ponemos atención en esto, la Biblia dice que cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos presenta la vida, ministerio, enseñanzas de Jesús. De tal forma que poner la mirada en Jesús, depositar la fe en Jesús, es depositar la fe precisamente en la poderosa, eterna, infalible palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos enseña que la fe viene por el oír
el oír la palabra de Dios. De tal forma que cuando nosotros depositamos nuestra mirada en Jesús, o sea, en sus enseñanzas, o sea, en su palabra, nosotros tendremos fe. Y precisamente es con la fe que tú y yo vamos a ser vencedores. Tanto es así que el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leerlo, nos dice que sin fe precisamente es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos da la invitación de la importancia de caminar la carrera cristiana puesto los ojos en Jesús. No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa los problemas que estés viviendo, no importa, mi hermano, todas las amenazas de esta pandemia tan terrible que está viniendo y la recesión económica que se está viviendo. Óyelo bien, tú debes de tener la mirada en Jesús. Tú debes de poner los ojos en Jesús por medio de su enseñanza, de sus promesas. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a poner un ejemplo en la Biblia de una persona que quitó la mirada de Dios y que desafortunadamente se vio envuelto en muchos problemas. Trasladémonos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Podemos ver a Elías siendo usado por Dios en una lucha contra los profetas de Baal, en donde salió victorioso, él luchando contra todos los profetas. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en Jesús, porque confiaba precisamente en las promesas de Dios. Pero leemos en el capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice el versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes que estamos leyendo. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Si ponemos atención en el versículo 3, la palabra del Señor nos enseña que Elías dice que vio el peligro. Quitó la mirada de las promesas de Dios, quitó la mirada de las indicaciones de Dios, quitó la mirada, quitó la fe de ese Dios todopoderoso que Él nos ha dicho en su palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé, abriré camino donde no lo hay. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios estará contigo. Dice la Biblia que aunque pases por el agua no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Esa es la promesa de Dios. No debes de quitar la fe de esas promesas y confiar que a pesar, hermano, de que todo parezca perdido, a pesar de que todo esté, hermano, boca abajo, óyelo bien, Dios promete nunca dejarte todos los días de tu vida. Elías perdió de vista estas promesas y él, en lugar de seguir confiando en el Dios del cielo, dice la Biblia que vio el peligro. En el momento que vio el peligro, el desánimo entró a su vida. En el momento que vio el peligro, hermanos, desafortunadamente él comenzó a luchar en sus propias fuerzas. Cuando una persona decide hacer las cosas a su manera y no conforme la voluntad de Dios, prácticamente esta persona se encuentra, hermano, caminando bajo sus propias fuerzas. Y lo único que vas a lograr al luchar en tus propias fuerzas y no confiar en el Dios del cielo es pavimentar tu vida de fracaso y frustración. Dice la palabra del Señor, seguimos leyendo en el capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense nada más bien lo que hizo Elías. Él, al quitar la mirada del Dios del cielo, al quitar la confianza de Dios, él
trató de salvarse, comenzó a luchar en sus propias fuerzas y se fue al desierto. El desierto nos habla de que buscó la soledad. Muchas ocasiones cuando las personas quitan la mirada de Dios, se alejan de la congregación, se alejan del seno cristiano y lo que hacen es irse a un desierto en donde ellos están buscando la soledad, están buscando aislarse de la comunidad cristiana. Y eso lo único que te va a llevar, hermano, es precisamente a desanimarte más. Dice la palabra de Dios que él se fue a un desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Si alguien tiene tiempo de escudriñar lo que es un enebro, se dará cuenta que el diccionario bíblico nos comenta que el enebro precisamente, desafortunadamente sus raíces son muy amargas. Y la amargura de esas raíces precisamente nos hablan de que Elías se sentó en ese enebro, en otras palabras, se amargó. Ese es el resultado cuando una persona desafortunadamente ha quitado la confianza de Dios. Pero en el verso 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Ahora, fíjate bien lo que sucedió. No nada más se sentó en la amargura, se acostó completamente, se echó completamente en la amargura y se quedó dormido. Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice levántate tú que duermes, y le está haciendo un llamado a aquellas personas que han perdido la motivación, que quitaron la mirada del Dios del cielo, que quitaron la mirada de las promesas y que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron el problema legal, vieron el problema, la enfermedad, vieron los errores de las personas. Acuérdense que los cristianos, somos hijos de Dios, somos lavados con la sangre de Jesús, pero no somos perfectos, tenemos fallas. Entonces cuando alguien pone la mirada precisamente en un problema, en un gesto descortés y se desanima y se aleja del seno cristiano, lo único que va a encontrar es precisamente amargura. Si le seguimos leyendo, el versículo 6 dice, entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas. Bueno, retornemos al verso 5, dice, y echándose debajo del enebro, o sea, quedando bien amargado, se quedó dormido. Dice, y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Imagínate, hermano, se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel, hermano, a Elías, lo despierta de su sueño y le dice, hey, levántate, comes. Entonces el verso 6 dice, entonces él miró. Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es increíble que la amargura era tanta que aún la presencia de un ángel no le impactó. Cuando una persona ha quitado la mirada de Jesús, ha quitado la fe de las promesas de Dios, esa persona se aísla de su congregación, se aísla de su comunidad cristiana y lo único que pasa es que se desanima. Y cuando cae en desánimo, hermano, ya no le conmueve nada. Le pasan las personas y le dicen Dios te bendiga y ya no quiere decir Dios te bendiga. Cuando sucede eso, hermano, óyelo bien, escucha una alabanza y ya le aburre, ya mejor, ya nada le impacta. Alguien llega y le dice, oye, mira, vamos a orar. No tiene caso, cae en el desánimo y pierde todo interés. Tanto es así, hermano, que Elías fue despertado por un ángel y ni se inmutó. Yo creo que si un ángel se aparece a mi vida, Dios mío, después del susto, le hago una entrevista a saber qué dice Dios, cómo está, qué piensa de nosotros. Oye, cuéntame cómo es el cielo, en fin. Pero tristemente cuando hay desánimo en la vida, se pierde el interés de las cosas de Dios. No quite la mirada de Jesús. Siguiendo adelante, dice la palabra del Señor en el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí Dios comienza a darle una enseñanza bien especial a Elías, el cual no la veía por la amargura que traía, pero comenzaba a tomar control de la situación, el Dios del cielo. Le da una comida que lo fortaleció, hermano, para caminar 40 días y 40 noches. Le estaba mostrando Dios a Elías su poder. Le estaba mostrando Dios a Elías que
estando del lado de Dios, poniendo la mirada, la fe en sus promesas, óiganlo bien, vamos a estar en victoria, vamos a estar bien. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, hermano, aún la comida que Dios te provee te puede sostener y fortalecer 40 días y 40 noches. En el versículo 9 leemos: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le reprendió. En el versículo 10 dice que Elías respondió lo siguiente: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si se dan cuenta, en lugar de que él adorara a Dios, le diera la gloria y confiara en las promesas y usara la palabra poderosa, la citara para fortalecer su vida, desafortunadamente vemos que él estaba mirando los errores de la gente, estaba mirando el peligro que amenazaba su vida, y simple y sencillamente él sabía que no había esperanza. Es lo que él estaba externando. En ese momento Dios le sigue dando la lección increíble, una lección en donde le estaba enseñando el grande poder de Dios, donde le estaba enseñando su soberanía, su magnificencia, en donde le estaba enseñando que confiar en Dios es una garantía. En el versículo 11, Dios le da una indicación y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice la Biblia: he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Oye, hermano, mira lo que está pasando. Puedes imaginarte un momento a una persona en medio de una catástrofe. Puedes imaginarte en este momento una persona en medio de un viento que partía las peñas, hermano, un viento terrible. Y en ningún momento podemos leer que Elías, al ser impactado por el viento, salió volando y fue despedazado por esa terrible catástrofe. En ningún momento. Vimos que Elías permaneció en medio del fuego sin rasguño alguno. Después vino un terremoto, vino un viento poderoso, vino un fuego, vino el terremoto. Fue una catástrofe terrible, y Elías fue guardado sin rasguño en medio de esa tempestad, porque Dios le estaba diciendo: no quites la mirada, no quites la mirada de mis promesas, no quites la mirada de mí. Y hoy te digo a ti, hermano, que el Espíritu Santo este domingo te está diciendo: no quites la mirada de mis promesas, no quites la mirada de mí. Ese problema, esa enfermedad, esa situación difícil se va a solucionar en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en ese maravilloso Dios. No podemos quitar la mirada de Jesús. Recuerda cuando el apóstol Pedro vio que Jesús venía caminando sobre las aguas y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús le dijo: ven. Habló esa promesa maravillosa, y Pedro caminó, pero al ver la tempestad se hundió. ¿Qué fue lo que salvó a Pedro? Volver a voltear a Jesús para decirle: ayúdame, y Jesús lo volvió a sacar. Si hoy usted está invadido por desánimo, si hoy usted está invadido por la amargura, yo le quiero decir que Dios le ama, que Dios lo está esperando con los brazos abiertos, que eso que usted está viviendo tiene solución, pero necesita usted correr hoy arrepentido a los pies de Jesús. Le hago un llamado para que vuelva a depositar la fe en Dios, la fe en sus promesas, la fe en este precioso Dios que le ama tanto, que la muestra más grande de amor que tuvo por usted fue entregar a su Hijo unigénito para darle vida y vida eterna.
Yo le invito en esta hora que allí donde usted está escuchando este audio, donde usted está viendo esta transmisión, yo le invito que hoy le diga al Señor: Señor, perdóname. Perdóname porque quité la mirada de ti, porque comencé a ver los errores, las fallas, el problema, la angustia, y me olvidé de tu misericordia y de tu amor. Dile al Señor: hoy te pido perdón y te pido la oportunidad para levantarme. Hoy quiero poner la mirada en ti, Jesús, para que mi carrera cristiana sea exitosa. Perdóname por haberme alejado de ti, pero hoy vuelvo a ti arrepentido y te pido tu fortaleza, tu ayuda para levantarme, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.